por eso era que yo también estaba con las pandillas, porque aquí no me pagan, juego. Aquí voy y hago algo y ya tengo plata. No quería ni comer ni bañarme, a veces pasaban 2, 3 días sin bañarme, sin lavarme los dientes, con los mismos calzoncillos. Yo dije, le meto un tiro a ese muchacho, le acabo el fútbol y así me toque irme para la cárcel, yo lo pago. Imagínense lo que hace el licor también y las armas. Digamos que en la familia yo fui el último que lo vi con vida. Que voy a morir sobrio, eso sí, téngalo claro. Atrás ni para coger impulso. En Se dice de mí, se narrará la historia de este enigmático protagonista, explorando cada faceta de una trayectoria en la que el talento y la controversia se entrelazan para contar una historia de pasión, audacia y perseverancia. No quería saber a veces nada de mi vida. Quería era quedarme consumiendo toda la vida. El dolor de la muerte de su padre lo llevó a un mundo cargado de dolor. El fútbol fue su escape, pero al principio le costó mucho ganarse un espacio. Ahí mi vida se partió en dos. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy contará detalles del renacer espiritual, moral, personal y físico de la recordada estrella del balompié, Wilber Medina. Y hasta el día de mi muerte, le digo a Dios y se lo digo acá, que voy a morir sobrio. Eso sí, téngalo claro. Hace poco, Wilber Medina tuvo el privilegio de celebrar 44 años. Yo nací en Puerto Nare, Antioquia, un municipio cerca al río Magdalena. Yo creo que fue lo más bonito que pudo haberme pasado. Muy contenta porque es un negrito muy lindo. Pues no, Wilder fue el niño de la casa, el menor, pues fue el más consentido, al menos por parte de mi papá. Mi papá era lanchero, mi madre una trabajadora incansable. Se conocieron en Puerto Berrío, Antioquia. Luego ya de tener una bonita relación por años, se trasladaron para Puerto Nare, Antioquia, donde mi papá trabajaba transportando a algunos trabajadores de una empresa. Era motorista mi padre. Mi papá siempre fue un hombre trabajador, que a pesar de su trabajo sacaba su tiempo para acompañarlo a él en sus entrenamientos. Mi mamá hacía todo, vendía mazamorra, hacía la mejor mazamorra del pueblo. La demora era que terminara de hacerla y chao, se acababa. Yo siempre hacía arepas, hacía buñuelos, hacía rellena, yo hacía de todo, cargaba leña, de todo hacía yo aquí. Usted sabe que para ella criar como 6 o 7 muchachos que tuvo, vale, estudio y todo, con el mero sueldito de mi cuñado no daba abasto, entonces ya se ayudaba mucho porque todos dos fueron muy guerreros, muy buenos trabajadores. Es una belleza de mamá que tengo, ¿eh? Esa es la que me dio la berraquera para hacer lo que soy hoy. Jugaba descalzo porque no había paraguayos ni zapatos, jugaba descalzo en las calles. Digamos que en el entorno era muy sano todo, uno podía salir y podía quedarse a cualquier hora en el pueblo y no pasaba nada. La vida yo era jugar, estudiar y jugar y pelear, y hacer maldades en la calle, tirar balón y... Era una travesura sana, de jugar bolas, de jugar trompo, de jugar los juegos de barrio y en fin, pero se vivió una buena niñez. Convivir con grupos al margen de la ley se volvió cotidiano entre los habitantes de aquel entonces. Después de que uno no cometiera las embarradas, uno iba a estar tranquilo. Ellos llegaban por personas de pronto que la debían, que hacían cosas indebidas. Claro, se vivió, se sintió, pero en fin, pues éramos todavía unos niños que todavía no entendíamos como el porqué de la violencia en ese tiempo en nuestro pueblo,
pero o sea, se sobrellevó. Desde pequeñito se dejó enamorar por el fútbol. Porque el papá decía, mi hijo es un jugador, vamos a ver, vamos a entrenar. Y entonces ya Toño, que fue el que primero que lo llevó a entrenar, pues ya empezó a entrenar, como desde 6 añitos empezó a entrenar. La verdad, soñaba en las calles de mi municipio, soñaba ser goleador del fútbol colombiano. Me gustaba mucho en ese entonces Faustino Asprilla, y yo me creía Faustino Asprilla. Corría demasiado, hacía goles. Celebraba como él. Después actualicé la celebración, hacía la mortal hacia atrás que me la enseñó mi hermano, pero soñaba con ser goleador. Llegó ya a los 10 años, ya hacía goles y la gente lo quería, la gente lo admiraba, lo invitaban hasta a bailar cuando hacía esos goles. Le quitaba la cabeza a las muñecas para poder jugar fútbol en la sala. Entonces era tanto como el amor por el fútbol que básicamente él permanecía todos los días metido sobre unas canchas, sábados, domingos, lo que fuera. Mi padre era entrenador de fútbol en Puerto Nare, era árbitro de fútbol en la zona del Magdalena Medio, era muy respetado, era una persona que le gustaba generar mucho el deporte. Por ahí alguno de los trabajadores les dijo que yo iba a ser jugador profesional, algunos se rieron, pero después de que me vieron como jugador profesional, 2 de ellos se acercaron y me dijeron, su papá lo predestinó, dijo, mi hijo el menor va a ser jugador profesional. Nosotros nos reímos, pero hoy le digo a usted esta anécdota que pasamos con su papá. Él fue que me empezó a jugar, sí, a entrenarlo, y lo llevan para Cantera, lo llevan para Río Negro, lo llevan para Carmen de Ural, llevan para muchas partes a jugar. Él quería como llegar a ver a Wilder jugando en un equipo profesional, pero miren, no se le dio la oportunidad con la muerte tan ligero de él. Tiene plasmados muchos recuerdos dolorosos en su corazón, pero ninguno logra superar la partida de su papá. Esa fecha es difícil para mí porque fue la fecha donde mi papá se murió. Digamos que en la familia yo fui el último que lo vi con vida. Yo lo desperté a las 10 de la noche, él trabajaba a las 11. A mí me dolía el pecho ese día, yo lo desperté. Él se fue a tomarse su tinto, se organizó. Y cuando se despidió, al final en la esquina, cuando iba a dar la vuelta, me hizo así. Eso nunca lo olvido. Ahí mi vida se partió en 2. Cuando como a la 1 me llamaron que Manuel se había muerto, como que se murió, ¿quién? No, que don Manuel, yo no creía. Cuando venía mi mamá, venía acompañada de alguien, venía llorando, y yo le pregunté, ¿qué pasó, mamá? Y me dijo, Manuel se murió. Yo quedé en shock, yo no dije nada, yo ni grité ni lloré, nada. Yo me quedé como así, si yo ahorita lo vi hace menos de 2 horas. Y se despidió de mí. Yo quedé en un silencio total. Acompañé a mi mamá me acuerdo tanto que nos sentamos así en el andén de la casa, y mi mamá decía que le pedía a Dios que le diera resignación y fortaleza. Para él fue un golpe muy duro, o sea, tanto que yo pienso que hasta la fecha él no lo ha podido superar. Y es un momento que jamás en la vida lo podré olvidar porque fue un excelente papá. Buscando dejar atrás todo el dolor, comienzan una nueva vida en Río Negro, Antioquia. En aquel entonces Wilder tenía 16 años. Mi mamá dijo, no, aquí no hay nada que hacer. Nosotros no teníamos, digamos que más familias así allegadas. Nosotros éramos una familia muy, muy unida, que teníamos tíos y conocidos allá, pero mi mamá dijo, no, aquí no hay nada que hacer, nos vamos. Y entonces me arranqué y me fui para Río Negro con los otros muchachos, con Marianela y ellos 2, Don Mario y Wilder.
y yo vivía en un primer piso y yo les conseguí el segundo piso de arrendado, entonces ella se fue a vivir conmigo. Cuando mi padre falleció, tenía como un seguro y le dieron en ese entonces como 5 millones de pesos. Mi mamá con eso compró como una chacita de frutas, entrando ahí en toda la entrada del hospital de Río Negro, Antioquia. Y ahí empezó a vender fruticas. 6 años trabajé ahí vendiendo fruticas hasta que ya Wilder empezó a jugar como el cuento de verdad y ya el otro muchachito también empezó a trabajar o algo, entonces ya yo dejé de vender cosas ahí y vendí el negocio. Fue una mamá que le tocó luchar demasiado, que lo dio todo por sus hijos. Y llegamos a un barrio donde se manejaba mucho vandalismo, pandillas, droga, que no teníamos con qué pagar un arriendo en otro barrio. La vida comienza a avanzar tan rápidamente que ni el mismo Wilder podía llegar a atajarla. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. A veces pasaban 2 o 3 días sin bañarme, sin lavarme los dientes, con los mismos calzoncillos. Wilder Medina, el monstruo, el niño rebelde del fútbol, el astro, está contándole su vida a Colombia con un grado de sinceridad tan alto que promete dejar a más de uno perplejo. Ya reveló cómo fue su niñez, habló del dolor de la pérdida de su padre y ahora relatará cómo se dejó seducir por el mundo de las drogas al llegar a un barrio con muchos conflictos sociales en Río Negro. Fue un entorno muy difícil y ese cambio de un pueblo a un barrio tan pesado, a mí me cayó durísimo, porque ahí fue donde conocí las drogas. Ahí me tocaba pasar todos los días por ahí a la tienda o para el colegio y eran 30, a veces muchos más de esas pandillas y yo saludaba, primero para que no me robaran. Segundo, para que no me hicieran, digamos, nada. Y me pusieron a jugar en el equipo de ellos. Nunca salían campeones, salimos campeones. Entonces empecé a entrar como más en confianza con ellos. Me ofrecieron muchas veces, pero yo le decía que no. Y de tanto insistir y de tanto yo estar ahí por aceptación, me fumé un cigarrillo, que eso fue lo primero que cogí, un cigarrillo, y luego probé la marihuana. Yo sí le decía a mi hijo, por Dios, dejen de beber, de esos vicios, mire que usted va, como es de buen jugador, usted va a perder. Una vez fui a hablar con el profesor y le dije, ay, Dios mío, ese muchacho no está en la casa, que voy yo con el muchacho para ir a entrenar, porque voy a la casa a buscar, no estaba para entrenar. Duro porque no pensábamos que él iba a llegar hasta ese punto. Mi mamá se dio cuenta después como al año, creo que fue al año que entré yo porque iba a jugar en el barrio y no tenía zapatos para jugar y me iba a cambiar y entré, mejor dicho, dejé pasado la casa donde vivíamos y mi mamá me dijo de una vez, a la próxima se lo fuma afuera. Pero pues ya estaba, ya llevaba yo un año consumiendo. De una vez me gané la confianza del duro y dijo, el negrito me lo respetan, a él no me le van a hacer nada, lo que necesiten, lo que él necesite se lo dan. Yo nunca fui robé, pero sí me enseñaron a manejar moto. Para dar moto, como se dice en el barrio bajo. Hay que dar moto, bueno, usted va, esta es la escapada, por acá nos vamos a meter. Entonces yo aprendí a manejar muy bien moto para esas ocasiones. Entonces después repartíamos el botín. A veces llegaba con plata a la casa, era preocupante por el lado de mi mamá, pero yo tenía que ayudar a mi mamá como fuera el lugar.
Gracias a sus extraordinarias habilidades, se fue dando a conocer rápidamente como futbolista. Con ese talento innato para el fútbol, era imposible que pasara desapercibido. Mi tío habló con un señor Marcos Tulio, me acuerdo tanto, me dijo, dele la oportunidad, que él viene de un pueblito, él juega muy bien. Cuando llegó el profe Marcos Tulio, me dijo, ¿usted quién es? Y yo le dije, yo fui el que mandó don Liberto Tamayo. Y me dijo, ¿usted qué juega? Y yo le dije, delantero. Me dijo, párese a ver. Y yo me paré, yo flaquito, menuditico. Los guayos me quedaban grandísimos porque eran guayos prestados. Y me dijo, ¿usted sí juega delantero? Y yo le dije, pues póngame, así de flaquito. Yo le dije, póngame, profe, yo juego ahí de delantero. Y me dijo, listo, vaya por el otro delantero que haya. Y entré, y a los 15 minutos ya les había hecho 3 goles en la práctica. Y me dijo, venga, subamos aquí a Presidencia de una vez. Estaba el presidente del Deportivo Río Negro, Samuel Ospina. Y de inmediato me dijeron, ¿usted quiere jugar al fútbol? Y yo, claro. ¿Quiere jugar con Río Negro? Y yo, claro. ¿Dónde hay que firmar? No, en ese entonces no me pagaban nada. Por eso era que yo también estaba con las pandillas. Porque aquí no me pagan, juego. Aquí voy y hago algo y ya tengo plata. Entonces, mire todo lo que se encadena una cosa con la otra. Entonces, a veces es muy bueno juzgar, pero nadie sabe la gotera que tiene la casa de uno. Me fue muy bien en Río Negro en el año 2002 y me mandaron al Atlético Huila. Allá fui a probar también. Ya estaba en el Río Negro, pero me dijeron, vaya, que allá va a haber 3 cupos, allá gáneselo. Cuando llegamos empezaron a descartar jugadores sin mirarlos. Y yo empecé a demostrar por qué tenía que estar ahí. Y me dejaron a mí y a Fernando Uribe. Y ahí jugué mi primer partido en primera división. Hice mis 3 primeros goles ahí con el Atlético Huila. Una felicidad inmensa porque salir desde la B a un equipo profesional, eso es algo que todo jugador quiere llegar al fútbol profesional. Pienso que ese fue el primer trampolín para que él se diese a conocer. Sus logros en el fútbol eran cada vez más notables. Sin embargo, de manera paralela, tenía una vida oscura de fondo, algo que hoy ve distante, incluso con la tristeza que da el arrepentimiento. Yo me la ingeniaba para fumar después de los partidos. O sea, es que esto es una enfermedad. Yo todavía no tenía la capacidad suficiente para ponerle un alto en el camino a esto. Entonces, yo lo cogía como algo tan normal como fumarme un cigarrillo. De un momento a otro estaba con alguien que andaba conmigo y yo estaba muy borracho. Estábamos en un bar y estaba muy borracho, ya casi caído, ya llevaba como 3 días tomando. Y yo me iba a ir y la persona que estaba ahí conmigo me dijo, no te vas a ir, ven, ahorita te vas. Yo, no, me voy a ir. Entonces yo en esa fui al baño a echarme un poquito de agua porque dije, no me voy a ir. Y llegó este señor, este tipo, y me dijo, venga, monstruo, métase esto. Yo le dije, no, a mí no me gusta eso, le dije. Y me dijo, métase esto, monstruo, porque es que lo veo muy borracho y no aguanta porque hay mucha gente y las viejas que hay y todo. Voy y me meto uno de esos. Yo llegué borracho al baño y salí así. Salí parado, salí bien. Y claro, ya después de eso yo le pedí al muchacho y me pasó de una vez la papeleta y yo ya mantenía acá. Entonces me volví adicto a eso, ya la marihuana ni la fumaba. Jugar un año, año y medio ya goleador de una vez, eso lo sube a él. Y ahí es donde comienza todo. Dolor de cabeza para el equipo, para él, para nosotros los amigos, los familiares. Lo tuvo que aprender a la mala, al saber de que los amigos no existían, ¿cierto? Los buenos amigos no te arrastran hasta donde él quizás lo arrastraron. El abismo es oscuridad, es quedarse uno pelado. No quería ni comer ni bañarme, a veces pasaban 2, 3 días sin bañarme, sin lavarme los dientes, con los mismos calzoncillos.
Entonces pierde uno todo. Porque la gente dice que es que no, es que yo lo hago, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces se va convirtiendo en algo tan grande que si usted no hace un par en el camino, a eso lo lleva. A mí me llevó a eso. Mucha tristeza de saber de que queríamos verlo en grandes cosas, quizás en grandes equipos de fútbol y no poderlo lograr simplemente por el vicio. No quería saber a veces nada de mi vida. Quería era quedarme consumiendo toda la vida, porque ya había perdido mucho. Bueno, mi mostrico, aquí llegamos ya al estadio, papi. Bueno, mire esto cómo estaba. Estábamos felices, papi, cantando, yo motivándolos, papá. En las canchas, Wilder era muy admirado y valorado en Colombia y en el exterior. A mí me vendieron por $1 millón con 33 años. Poco se ve acá en Sudamérica eso. Pero en Santa Fe, yo creo que lo que pasó con Santa Fe, con César Pastrana, qué señorazo. Don César Pastrana es una personota que aún todavía hablo con él todos los días. Cuando llegué me dijo, usted ya demostró que es un jugadorazo, pero yo quiero que usted demuestre que usted es una excelente persona y como jugador ya lo demostró, pero como persona usted es mucho mejor. Ahí me di cuenta yo que fue lo mejor que pudo haberme pasado después de que salí por la puerta de atrás del Tolima. Cuando yo lo veo, yo le digo, lo escucho, realmente pensé, dije, hombre, yo creo que este hombre va a ser muy complicado poderlo recuperar. Sin embargo, ya lo tenía ahí en la oficina y le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si tú estás de acuerdo, vamos a empezar un tratamiento contigo personalizado. Santa Fe nos contacta directamente y allá nos vamos todos en ese sitio y le hacemos el tratamiento a él. Y desde el primer momento él accedió con el presidente. Por eso existe esa mancomunión, porque sin el voto de confianza de él, pienso que no se fuera logrado. Se necesita mucha madurez para reconocer públicamente los errores. Lo de Tolima fue muy duro porque después de la primera sanción, yo volví a la primera sanción y en 3 partidos hice 5 goles. En esos 3 partidos me hicieron 2 veces el control al doping y salí negativo. Entonces quedé en la tabla de goleadores de primero. Y entonces después me di cuenta que muchos equipos dijeron, venga, pero este man llegó y ¿cuántos meses pagó? Dijeron, no, le metieron 6 meses. ¿De qué? De vacaciones y la Copa América, que esa Copa América me la perdí. Entonces no les gustó la sanción y lo que hicieron fue mandar cartas a la Conmebol y meterme en 1 año. En Conmebol, cuando jugamos torneos internacionales, siempre el doping era él. Siempre lo llamaban era él. ¿Por qué? Porque él ya tenía una sanción, ya tenía un historial y en ese orden siempre los comisarios que llegaban a ese partido le tomaban la muestra de orina a él y a otro jugador. Ese año en pausa forzada fue lo peor que le pudo suceder, porque se refugió mucho más en las drogas. Como si me hubieran cortado las piernas, porque, como yo digo, en vez de ayudar, más bien ayudaron fue pero a enterrarme. No me importaba nada, me importaba era seguir tomando y consumiendo. Yo llegué al deterioro completamente. En el tema del alcohol, entonces pues yo como rehabilitaba ahí en el momento. Pero a veces él, cuando uno le llamaba así, se despertaba todo agresivo. Porque desafortunadamente las personas creen que el adicto solo es fiesta, diversión y rumba. Y no es así. Cuando la persona ya vive para consumir o consume para vivir, sufre y sufre muchísimo. Cuando parecía que ya nada podía ser más grave, resultó que sí. Sus problemas eran cada vez más grandes. Definitivamente a los 5 hijos que tiene con 4 mujeres distintas, les esperaba un futuro devastador e incierto. La relación con los niños al principio no era muy buena porque pues a mí no me importaba nada. Me importaba nada.
Les mandaba su plata, su dinero y hasta ahí nomás. Me sentía muy mal porque dije, no fui un buen padre. Ni el reflejo de lo que fue mi papá, tan responsable, ¿cierto? Pero yo culpo a las drogas, porque para mí era primero eso. Pocas veces hablaba con nosotros, pocas veces nos reuníamos y digamos que durante un periodo de tiempo parecía que él no existiera en nuestras vidas, como si se hubiera desvanecido de un día para otro. Y claro, es algo que a ti, considerando cómo es ahora, dices, oye, esto dolió, hizo falta una figura paterna, alguien que te acompañara en momentos tan difíciles. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Y hasta el día de mi muerte, le digo a Dios y se lo digo acá, que voy a morir sobrio. Eso sí, téngalo claro. Entramos en la recta final en la vida del futbolista Wilder Medina, un hombre con impresionantes dotes para el deporte, quien le abre su corazón a Colombia buscando que las nuevas generaciones aprendan de sus errores y demostrándoles que sí se pueden lograr los sueños, pero lejos de las drogas. Sin duda alguna aprendió su lección y hoy está muy pendiente de sus hijos para que jamás se desvíen del camino correcto. El gol 3000. O sea, pueden meter 4000 por el gol 3000, eso es Wilder Medina. Cuando comencé todo el proceso de mi recuperación, dije, voy a hablar con ellos. Ya ellos están grandes. Y igual les pedí perdón. Y les dije que para mí ellos son lo más importante de mi vida, mis hijos. Y fue duro hablarle a mis hijos, pero Dios me dio esa capacidad para hablarle y hacerles entender de que había cometido un error y que cómo empezó todo esto, con un cigarrillo. Con un solo cigarrillo empezó y mira hasta dónde me llevó. Eso es duro, yo le digo, eso es duro no ver un familiar en esa vida, ¿no? Y un muchacho que tenía un porvenir, es que técnicamente se perdió lo mejor de su vida, haber llegado a Selección Colombia. Como ese sinsabor de que pude haber hecho más. Pero a veces pienso también de que hubiera sido de mí si en ese momento con mucho más dinero, si con ese poquito hice todo lo que hice, imagínate con mucho más dinero y con todas las malas amistades con las que yo andaba, porque me emborrachaba tanto que al otro día no amanecía sin las cadenas, sin la plata y me decían, no, es que no sabemos dónde quedó, usted la gastó. Yo me alejé de mucha gente, o sea, mi grupo social, chao. O sea, con todo eso, si hubiera llegado a Europa, hubiera ganado mucho. La historia mía hoy hubiera sido otra, diferente. Y yo creo que no hubiera sido esta que tengo ahora. Porque yo ahora vivo mejor que cuando jugaba al fútbol profesional. Wilder hubiese sido un hombre de haber jugado en Europa, de haber jugado en los mejores equipos, porque es que es un hombre diferente, es un jugador diferente. Hay momentos que jamás olvida, como un encuentro entre Tolima y Santa Fe. Ya venía de hacerle primero un gol al último minuto en el Campín, que lo sacamos de la final. Y luego en el siguiente año, la primera fecha tocó contra Santa Fe. Casualidad, no sé si era el destino. Y faltando 3 minutos, minuto 87, vuelve y me hacen un penal en Ibagué y yo soy el encargado ese día de cobrarlo. Un penal a favor de Tolima, iba 0-0. Y yo me le acerco, iba a cobrar el penal y yo hágale marihuanero. Yo le decía marihuanero, yo hágale marihuanero, pégale que lo vas a botar. Y yo miré al árbitro y le dije, mira cómo me estoy respetando. Y me dijo el árbitro, usted va a ser el mejor de este país, métasela. Y le dije yo, ahora le digo a qué sabe. Puse la pelota, se la piqué al lado derecho de él y le dije, sabe a gol. Son anécdotas del fútbol. En el fútbol suceden muchas cosas que a uno después no, ya que pasa después lo que pasa en el terreno de juego queda allá y hay que echarle tierrita.
Hubo un tiempo cuando jugaba en el equipo Santa Fe que era muy común verlo armado. Lo hacía porque, bueno, yo ya andaba embambado. Yo tenía 2 cadenas, mejor dicho, andaba con plata. Tenía una buena camioneta. Era por seguridad, ¿cierto? Pero tener armas no es bueno. No es bueno tener armas. Es que la fama y el éxito, si no se controla, vuelve a una persona débil en ese momento, débil de espíritu, de corazón, vuelve y cae. Y además, pues Wilder había tocado fondo. Y realmente el tema de que no supo tomar decisiones correctas es también por ese entorno. Yo considero de que si él estuviera preparado mentalmente para poder salir de eso, creo que el entorno ayuda cuando uno toma esa decisión. Cuando formó parte del Independiente Santa Fe, protagonizó un duro episodio con un compañero, con Camilo Vargas. Yo por ahí ya como que no lo llevaba muy bien porque, pues, me imagino que la personalidad de él. Llegaba y no saludaba. Siempre saludaba a 3 y 4 y el resto entonces no. Pero no le dije nada. Y ese día perdimos la final, yo entré llorando y llegó él diciendo, no, ya, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada. Y como que se me vino todo y me fui a darle puños. Camilo siempre fue un tipo muy serio. A veces la gente creían que Camilo era agrandado y no, es su forma de ser. Y cuando yo empiezo a ver que Wilder está perdiendo esa humildad porque ya se volvió ostentoso, yo ya lo veía con relojes de marca, lo veía con joyas, lo que hablábamos con armas dentro del carro, con unas amistades que realmente uno se da cuenta con el solo hecho de verlas que no eran bien para él. Y llegó el momento en que ya empezó a tener problemas y dificultades con el grupo. Yo dije, le meto un tiro a ese muchacho, le acabo el fútbol y así me toque para la cárcel, yo lo pago. Imagínense lo que hace el licor también y las armas. Y pues yo ya tenía un pasado. Y don César Pastrana me llama la tercera vez y me dice, mijo, ¿cómo está? Y yo, bien, don César. Me dice, usted ya llegó tarde al entrenamiento, ya me llamaron. Y yo, sí, voy para allá. Y me dijo, ¿usted está tomado? Y yo, sí, señor. Entonces me dice, vaya, descanse. Yo voy a presentar su carta de renuncia. No vaya a salir a los medios porque sé que te van a buscar. Usted viene lesionado y ya usted no puede terminar la temporada. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera llegado al entrenamiento? Yo con esa rabia que llevaba con tragos encima, yo la hubiera cometido. Y hubiera dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en estos momentos, que es el titular. Siempre tratamos eso con él. Siempre tratamos de darle una mano en lo que se podía. Aún así, conociendo todo lo que él hacía. Lo que él hacía porque creo que al fin y al cabo todo el mundo se enteraba de lo que sucedía días después de lo que pasaba. Entonces, yo siempre estuve con él. De hecho, creo que eso unió nuestra amistad. Y el día creo que fue el último día que él estuvo, dijo unas palabras muy lindas hacia mí y me dio un abrazo y se fue. Por eso fue que cuando me salió ese tema de la negociación con él, que ya con esa edad que tenía, por lo buen jugador que es, me hicieron esa oferta, yo sin pensarlo 2 veces le dije, mira, te vas a ir para allá, te vas a ganar un buen contrato, de ti depende que la vida te sonría, de ti depende. No, yo me voy a portar bien, yo lo voy a hacer bien, y se fue para Ecuador, para el Barcelona de Ecuador. Su testimonio no solo es un llamado de alerta, sino también un acto de valentía, buscando que otros no cometan los mismos errores y encuentren un camino diferente antes de que sea demasiado tarde. Hola, mis mostricos. ¿Ustedes quieren escuchar mi charla deportiva, motivacional y de superación personal? Yo por eso hoy estoy dando mis conversatorios a los niños de escuelas de formación, porque es que desde ahí cuando se empieza, de que no solamente enseñan a patear un balón, sino también la parte mental. ¿Qué hacer cuando estén en el fútbol profesional o ya vayan a llegar? ¿Qué hacer cuando tengan el dinero? Y con viva voz puede decir qué no hizo, qué hizo
qué no debes hacer, porque él lo vivió. De ahí es donde sale pues como ese ítem que nosotros ofrecemos a las empresas, a las escuelas de formación y no, pues de verlo a él que puede llevar esa historia de vida a los niños y que es un ejemplo de superación. Lleva sus fotos, las muestra, la manera como él era, la manera como es él hoy, en fin. Lo de Wilder es algo maravilloso. Saber que una persona que uno guió a salvar su vida en este momento es modelo a seguir de forma positiva de muchos jóvenes, adolescentes, niños, adultos que probablemente están llegando o ya están en ese tipo de enfermedades, ¿no? Es una experiencia para los chicos, para que aprendan de que eso nos sirve, sobre todo en el deporte. Pero con eso también le da la oportunidad a él a que muchas personas también lo quieran ayudar. Cuando estaba en las filas del equipo Fortaleza, decidió que era el momento del retiro. Tengo 4 cirugías en mi rodilla derecha. La última fue la limpieza ya, que ya no tenía cartílagos, y el ortopedista me dijo, el doctor Rincón me dijo, bueno, monstruo, yo lo quiero mucho a usted, yo hincha de Santa Fe, pero te digo la verdad, te doy un año después de esta cirugía, te doy un año para que juegues. Si juegas al fútbol profesional, juegas, pero toca mandarte a hacer un bastón. Y yo sé que usted quiere seguir enseñándole a los niños y jugar los piratazos cuando uno los invite, en los torneos de barrio. Es mejor que pare, porque no es lo mismo jugar a nivel profesional, que es más exigente, que a nivel amateur, porque a mí me duele la rodilla y yo ya me salgo. Hoy en día sigue aprovechando esas condiciones físicas, intelectuales y personales que mi Dios le dio para no solamente desenvolverse en el fútbol, sino en prensa, en la televisión. El amor tiene el poder de sanar y transformar vidas, y Wilder Medina lo descubrió cuando conoció a Yajaira, una hermosa joven en el gimnasio. Ella, con sinceridad y preocupación, le advirtió sobre el impacto de sus acciones. Y sí, me quedé con la última camiseta del fenómeno Ronaldo. Mostrarle a él quién era como ser humano. Yo sí le dije a él, como futbolista ya te pasó la hora. Incluso yo sí fui muy fuerte con él en el momento de decirle las cosas. Yo se las decía de una manera como muy fuerte, pero pues siento que eso era lo que en el momento él necesitaba. Yo la llevé como a los 8 ya a un partido a Biotá. Yo ya estaba jugando con un equipo que se llama Los Plinios. Parqueamos el carro cuando la gente se acercó. Ya sabía que yo era futbolista y que había jugado en Tolima, pero ya no sabía todo el cariño que la gente me tenía. Cuando yo me bajo y había que caminar casi 200 metros para llegar a la cancha, y la gente encima de mí, que la foto, que venga, los niños, yo lo vi por las redes, que yo quiero ser como usted, mi papá me mostró los goles, y entonces ella empezó a mirar y a escuchar todo. Ella se quedó tranquila. Pero yo cuando llegué con un cigarrillo en la mano y una cerveza. Y ella analizó todo eso. Cuando salimos de ahí, que son casi 3 horas para venir a Bogotá, ella me dijo, ¿por qué lo siguen tanto? O sea, ¿por qué él toma tantas fotos? Y yo le dije, tranquilo, no, porque yo jugué fútbol profesional y fui goleador y la gente me quiere, pero así fresco. Y me dijo, no, eso no es normal. Yo he visto también a otros, pero no les toman tantas fotos como a usted. Y para mí eso fue bastante impactante, porque Wilder en ese momento estaba muy deteriorado, estaba demasiado, su aspecto físico era muy decadente. Me dijo, arréglese sus dientes, los dientes manchados, mire cómo está, vístase mejor, porque yo andaba como me diera la gana. Y me dio donde era. Me dijo que usted vale mucho más como persona que como futbolista. Sí, sáquele provecho a eso que hizo. Usted es el espejo de esos niños, ¿por qué no sea un espejo mejor? Dele ese ejemplo. Le dije, usted vale mucho, tiene lo más importante, que es los seguidores, la gente lo quiere sin importar su aspecto físico. Y pues ese día pues estábamos iniciando como me estaba iniciando a conquistar, y no, no le importaba nada. Y me presentó a la esposa y me dice, es mi motor, es mi vida. Y digamos que es la persona que le ha llevado a este camino al cual está hoy. Es una bendición de Dios que le puso a esa gran mujer. Es una mujer que lo apoya, y cada vez que yo tengo la oportunidad y hablo con él, le digo, no le vaya a fallar.
por ejemplo, con nosotros, ha sido capaz de tratarnos como hijos, que creo que es algo que es difícil de aceptar en un primer momento, pero cuando tú la conoces, ves la capacidad que tiene de cambiar a las personas, de influir en ellas. Que uno al mundo viene es a cumplir objetivos, a cumplir propósitos. Y él dejó que yo fuera goleador y la rompiera en el fútbol, pero el más grande propósito lo tengo hoy, con estos jóvenes. Yo, como alguien que ha podido estar en varias de sus conferencias, varios de sus torneos, puedo sentir el orgullo que se puede llegar a sentir por un padre, por alguien que de verdad cambió. Me empecé a dar valor. Y el valor empezó a darse cuando ya las contrataciones. Yajaira dijo, venga, déjeme ser su representante. Yo sentía lo que él en el momento sintió, como que todo el mundo lo despreciaba. Y pues eso me hizo impulsar de que estábamos como hechos el uno para el otro, que él me podía ayudar a mí, porque en realidad los dos nos reestructuramos. Yajaira lo ha ayudado en ese concepto de polo a tierra y siempre es fundamental cuando existe familia nuclear que la familia realmente se vuelva una red de apoyo real, ¿no? Gloria a Dios, la honra es para Él. Con orgullo y felicidad, Wilder celebra su nueva vida lejos de los excesos y convertido en un ejemplo para quienes buscan un futuro mejor. Y acuérdate siempre de que en la vida no hay cosas imposibles. Tú eres un vivo ejemplo de eso. Muchas gracias por tu amistad. Yo lo felicito mucho, Willy, yo lo felicito mucho, mijo. Cuide mucho esa relación, yo digo, cuide mucho esa relación, que Dios fue una señora muy buena. No dejes apagar esa llamita en tu corazón, como siempre te lo he dicho. Sabes que toda la gente de Emaús te queremos. Dios está contigo, sigue con esas bendiciones, sigue trabajando y bueno, espero verte muy pronto. Te quiero mucho. Mostrico, un abrazo grande, hermano. Sabes que acá siempre hablamos de vos y sos ejemplo para algunos de los chicos de cómo demostrar a la hora de lo que sería dentro del área. Mientras el ser humano esté vivo siempre hay una posibilidad y una esperanza. Y qué mejor ejemplo que el que nos da a nosotros Wilder Medina, una persona que estuvo sumida en la adicción y que hoy es un modelo a seguir. Siempre le voy a desear lo mejor. Él sabe que lo quiero con el corazón. Lo quiero como un hermano de sangre. Muy orgullosísima de ser la persona que en ese momento es. Y nada, para adelante. Un besote grande. Ha sido un orgullo tener un padre tan ejemplar durante toda mi vida y solo espero que siga así a lo largo de su carrera y de su vida. Muchas gracias por todo, papá. Que no me equivoqué en el momento de confiar en ti, de decirte que tenías futurito, y aquí estamos, de la mano de Dios, y vamos a cumplir todo lo que en algún momento soñamos, hablamos. Te amo mucho y no desfallezcas, amor. Se ponga las pilas a terminar su juventud y su vida bien, hasta la muerte, que no vuelva a estar ningún problema. Como el monstruo de la vida. El monstruo que no se dejó acabar por el alcohol y las drogas. Y que aún más, no teniendo nada, vive más feliz que cuando jugaba al fútbol profesional. Así quiero que me recuerden. Hoy lo digo, y hasta el día de mi muerte, le digo a Dios y se lo digo acá a todo Colombia, que voy a morir sobrio, eso sí, téngalo claro, atrás ni para coger impulso, porque esa es la vida que me merezco, después de todos esos sufrimientos, después de todas las luchas, después de haber hecho triste a mi mamá, a mis hermanos, a tanta gente, a mis hijos, poderme ver ahora como estoy. Ellos ya disfrutan de mí, yo disfruto de ellos. Mírenme que yo soy un ejemplo muy claro de lo que se puede hacer y lo que no, pero estoy seguro de que el mensaje mío va a llegar a muchos jóvenes. Un abrazo de gol para todos y Dios los bendiga.
Hola, soy Jackson Martínez, más conocido como Cha Cha Cha, y hoy voy a estar con ustedes en Se Dice de Mí. Ahí conocerán mi historia. El fútbol es la gran pasión de este hijo del Chocó. Eso lo saben todos, pero en este corazón acelerado hay muchos sentimientos reprimidos, esos que hasta hoy se conocerán. Aún en nuestro país seguimos siendo maltratados como negros. Colombia sabrá cuál es ese vínculo que tiene desde el día de su nacimiento con el rey del pop, Michael Jackson. Y al final ganó mi mamá la pelea. Muchas verdades saldrán a flote. Lograr ser parte de la selección Colombia no fue fácil. Fue un problema fuerte en el que, pues, por desconocimiento, me dejé llevar ante la provocación. Agobiado por el dolor, el cansancio y las carencias económicas, quiso desistir de su sueño. Hubo un momento de bastante agobio, bastante agobio, en el que yo no quería saber simplemente nada. Su vida tuvo una enorme transformación. Cuando yo choco con Dios, tenía una vida de lujuria, una vida de gozo en los pecados, disfrutaba pecar. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El protagonista de hoy es el recordado Jackson Martínez, quien se retiró del fútbol el año pasado, pero que dejó en su hoja de vida 192 goles anotados como futbolista profesional. Hoy es cantante de música cristiana y su álbum se llama No Temeré. Una hora de tiempo bastará para que Colombia conozca mucho más a fondo a esta estrella del balompié nacido el 3 de octubre de 1986 en el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, Chocó. Era el primer hijo que teníamos y varón, que siempre uno como padre siempre, lo primero que dice es la madre siempre anhela tener una mujer, pero uno como varón siempre anhela tener un hijo hombrecito. Jackson dejó huella en los equipos Independiente Medellín, Jaguares de Chiapas, Porto Atlético Madrid y muchos más. Es el orgullo de su familia. Su mamá, desde el día que nació, sabía que su bebé sería muy especial y por eso quiso bautizarlo con el nombre de un rey, el rey del pop. Mi abuela quería que yo me llamara Francisco y mi madre quería que me llamara Jackson por causa de Michael Jackson. Me gustó mucho el nombre de Jackson por Michael Jackson. Yo era muy fan de él. Me gustaba mucho verlo cantar y verlo. Mi mamá estaba convencida y segura de que era Jackson. Y mi abuela con la pelea que no, que Francisco, porque yo nací cuando comienzan las fiestas de San Pacho en Quibdó. Una fiesta muy conocida y que representan mucho a la nación chocuana, al pueblo chocuano. Y de ahí, en esa pelea, mi abuela le dice a mi mamá, quiero que se llame Francisco, y mi mamá, no, Jackson. Y al final ganó mi mamá la pelea. Su fuerte pasión por el fútbol la heredó de su padre. Desde que Jackson abrió los ojos al mundo, vio a su papá con un balón. Jugó en el Cóndor, creo que era en Bogotá, y en ese momento mi padre cambian de dueños, creo, y comienzan a dejar de pagarle. A pesar de que tenía muy buenas condiciones para jugar el fútbol, pero dejé el fútbol y tomé la decisión de regresarme nuevamente al Chocó para empezar a buscar otra alternativa, cómo poder sostenerlo a él.
padre, por ejemplo, aprendió lo de construcción, trabajó de celador también, y ya después, con su preparación, llegó a ser profesor de educación física, que aún lo ejerce. Su jueguito era la pelota. Él podía tener muchos juguetes de pila. No se conformaba con eso, sino con su pelotica. Tú en la infancia no piensas en qué vas a tener de aquí a 10 años. Tú la infancia simplemente la disfrutas y lo que tú tienes para ti ese es el estrato 6. Quito era una ciudad muy tranquila, en la cual poco se hablaba de violencia. Entonces libremente podíamos salir, compartir con los vecinos, jugar en las calles. Vivió su niñez también muy feliz, ¿cierto? Disfrutándola y bueno, también todo con la pelota. Las latas, por ejemplo, de gaseosas o de lo que fuera, cerveza que yo veía por ahí, teníamos la costumbre de aplastarla y así fuera en la escuela también jugábamos con eso. Era una delicia. Y hasta descalzo, porque ya tú tenías callos en los pies, no sentías ningún dolor ni nada, pateaba piedras. Desde siempre ha sido un apasionado por los deportes. Sin embargo, primero se enamoró del básquet y después del fútbol. Me gustaba ver el básquetbol, agarré como esa pasión por el básquetbol, pero el fútbol era lo que yo veía realmente, en lo que yo me podía proyectar para sacar mi familia adelante. O sea, ese fue como mi foco. Nunca le han gustado los apodos. Le tocó acostumbrarse a que le dijeran cha-cha-cha. Mi papá, la gente le puso ese apodo. Y a mí me decían de pequeño cha-cha-cha. Apenas hacía un gol, cha-cha-cha, cha-cha-cha, y ya la gente se contagió y ya todo el mundo, como hacía un gol era cha-cha-cha, cha-cha, y ya me quedé así. Pero yo lo tomaba como si fuera una burla hacia mi papá y como si fuera una burla hacia mí también, el apodo. No sé por qué, pero lo tomaba así, entonces me molestaba al inicio, pero ya cuando comprendí ya, y hasta el sol de hoy que he cha-cha-cha. Para nosotros nos quedó mucho esa manera de llamarlo y todavía, pues hoy en día yo cuando le escribo, hablo con él, siempre le digo chacha. Desde muy joven ha sido muy centrado en sus conceptos y metas. Jackson sabía que si quería progresar como jugador, debía sacrificar y hasta cambiar algunos puntos clave de su vida. Por eso empacó maletas y se fue a Medellín. Sus padres se mostraron preocupados. Pues nos dio bastante duro porque nosotros hemos sido unos padres muy dedicados, muy apegados a nuestros hijos y lo cierto es que conjuntamente con la madre lo hemos direccionado muy bien. Sí, me sorprendió. Sin embargo, lo apoyamos porque como ya conocíamos el talento que tenía, ya nos habían hablado del talento, ya le veníamos haciendo un seguimiento, entonces, a pesar de sorprenderme, le dimos la oportunidad. Al comienzo ellos como que, ¿estás seguro? Y yo, papá, estoy seguro. Yo quiero ir a jugar y a estudiar. Inmediatamente yo hice lo pertinente, le conseguí por lo menos sus útiles, lo que necesitaba y lo mandé con los abuelos en esa ocasión. Cuando me dieron el visto bueno, para mí fue como que comienza un nuevo ciclo en mi vida. Y en ese momento es difícil porque tú llegas a una ciudad donde tú no conoces a nadie, tú no sabes con quién te vas a encontrar. Y mis abuelos ahí fueron un apoyo muy importante en mi estadía ahí en Medellín. Me gustó mucho él porque la manera como se movía, cómo se giraba y me llamó la atención la estatura, porque acá en el fútbol también se mira, no se escoge solo por la estatura, sino que es parte fundamental también. Comencé ahí jugando en el barrio
Entonces ya los muchachos van viendo que tú juegas bien y te siguen llamando para los otros partidos. Y el barrio Enciso estará en mi corazón siempre, porque fue un barrio que a mí me enseñó muchos peligros, ¿cierto? Que no conocía, que no había vivido. Y a su vez, gente trabajadora, gente honesta, gente amiga. Siempre aparecen personas buenas que extienden la mano. Yo recuerdo en la escuela Caracas, donde estudié, yo comienzo ahí estudiando y hicieron un torneo. Y en ese torneo yo comencé a hacer lo que hacía allá en el Chocó en la escuela. Y era que hacer chilena y rasparme y levantarme, como si nada, uno continuaba, hacer jugadas diferentes, donde ya tú comienzas como a crear un público, ¿no?, dentro de tu escuela que te sigue por ser, digamos, el destacado dentro del torneo. Mi padre, en ese momento, los guayos de él, cuando ya estaban, ya que los había usado y eso, cuando no tenía la oportunidad de comprar guayos, pues los que él tenía, si ya estaban dañados, me los enviaba. Si los que ya me había enviado estaban buenos y a mí acá se me rompían, pues yo lo que hacía era que mandaba a coserlo. Cuando tú mandas a coser los guayos, y si son varias veces, van quedando un poco más pequeños. Y imagínate, o sea, con los dedos ahí apretados tú jugar, pero mira, para mí tener esos guayos que mi papá me enviaba era como tener unos guayos de cualquier marca grande. No había para comprarle los guayos en el momento, me tocaba salir, coger los guayos míos, embolarlos, irme al aeropuerto y pedirle el favor a algún amigo que me llevara, que me trajera estos guayos acá a Medellín para que él pudiera hacer el entrenamiento mientras que había la posibilidad que me pagaban para poderle comprar los guayos. Él venía con los zapatos rotos y a toda hora había que prácticamente coserlos, ¿no? Él ese día llegó con unos guayos Maracaná verdes. Maracaná es una marca pues, que todo el mundo en Medellín conoce porque son guayos como muy guerreros, los que uno cuando no tiene mucha plata empieza. Pero ya estaban en muy mal estado. Y me acuerdo mucho varios compañeros burlándose de él. Los momentos más difíciles de mi vida, yo los he valorado. Porque en los momentos más difíciles, Dios me ha dado las mayores enseñanzas, que no sé si fuera de esos momentos, yo las aprendería. Por eso yo le digo a los jóvenes, tú quieres esto, te va a costar, te va a costar. Ahora, ¿cuánto lo quieres? Es lo que va a marcar la diferencia. Al regresar a Se Dice de Mí, Jackson Martínez confesará cómo logró superar los problemas económicos, la discriminación y las tristezas. Y después, convertirse en una estrella de fútbol. Si con comentarios me quieres esclavizar, yo ya no soy esclavo. Porque ya comimos pollo asado. Están conociendo en Se Dice de Mí la vida de Jackson Martínez, una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano. ¿Listo? Respiramos, por favor, gracias. Él tenía todo en contra para no triunfar, pero precisamente esos obstáculos fueron los que lo llenaron de más fuerza para salir adelante, llevándolo hasta la puerta de importantes equipos como Chiapas Fútbol Club, Oporto de Portugal, Atlético Madrid, hasta jugó en China, pero el proceso no fue fácil. Yo recorrí prácticamente, fui a todos los equipos, yo creo, en Medellín, buscando pruebas, probándome aquí, probándome allá. Hay veces 5 de la mañana, 6 de la mañana estaba en un entrenamiento. Como eran tantos jugadores, hay veces terminaba a las 10,
haciendo fútbol y no jugabas ni un minuto. Te decían, vuelva mañana. Y mañana pasaba lo mismo. Primero recuerdo en Deportivo Enciso, con Gustavo Castrillón, que es un entrenador que aprecio mucho, porque hay veces jugábamos los partidos de liga y no teníamos los jugadores completos. A él le tocaba buscarse los pasajes del uno, buscarse los pasajes del otro. Si jugábamos por allá lejos, pues bueno, no todos tenían, no se alcanzaba a conseguir los pasajes para todos. Íbamos 9 jugadores, 8, hay veces íbamos 10 y sin suplente. Y ya cuando paso a Copebombas, comienza a cambiar todo. Cuando yo llego a Medellín, a las inferiores, mira, en ese momento yo digo, aquí me hago, mejor dicho, como uno dice, aquí me hago matar por esta oportunidad. O sea, yo llegué a Medellín y yo dije, esta es mi oportunidad. ¿Cuánto tiempo voy a demorar en llegar al fútbol profesional? No sé, pero esta es mi oportunidad. Y en mi mente estuvo siempre, mientras yo tenga posibilidad, no voy a desistir. Era eso sí una persona que desde el primer minuto te imponía respeto en la cancha, porque para él todo era como si fuera una final, eso siempre me impactó de él. Se sintió millonario cuando recibió su primer sueldo como futbolista. Era el año 2004. Cuando yo llegué al fútbol profesional, que me llama Pedro Sarmiento en el 2004, yo ahí me ganaba 300.000 pesos. El tema fue que se creyó en él por su actitud, por su humildad, porque es que hay veces usted le dice a un pelado de esos, venga hermano, ¿y usted por qué llega tarde? Y le contestan a uno mal, le contestan feo, o hay una reacción maluca, pero uno veía que él tenía ganas de llegar. Era algo satisfactorio porque él había soñado con eso, de sacar su carrera adelante. Pues yo también me había metido mucho en ese sueño, de que él lo pudiera lograr. Lo primero que hice fue comprarme unos tenis, porque 2 pares de tenis, porque tenía los mismos. Estaba feliz tenía creo que 2 pares de zapatos que mi papá me había regalado. Y creo que le di 100.000 pesos a mi abuelo, 50.000 pesos a mi abuelo, como para la comida. Fue lo primero que hice. Y ya lo otro para uno irse bandeando. Y 300.000 en esa época, bueno, se lleva el transporte y le quedaba para comer, no de pronto para cumplir con todo, pero se le fue ayudando. Es que él se ayudó mucho. Entonces, 300 ya no era mucho y ya le decíamos a Fernando Jiménez y al presidente, hombre, vení, vamos a ayudarle, mira cómo está creciendo, ya mejoró su ropa, su pinta, su presentación. Entonces, se le fue subiendo y fueron muy condescendientes en ese momento cuando nos la jugamos con él. Hubo un momento en el que quiso desistir, olvidarse del fútbol y regresar a casa. Claro, tú no comienzas a marcar y la gente comenzó a agarrarla conmigo. Comenzaron a agarrarla conmigo y eso era, cada vez que yo agarraba el balón, todo el estadio chiflando, la mayoría chiflando. Eso fue lo más duro dentro de un campo que pasé. Esos momentos pasan y yo lo pasé. Hubo un momento de bastante agobio, bastante agobio, en el que yo no quería saber simplemente nada de eso. Toda esa situación llegó un momento en el que ya te oprime, pero después tú ves, porque cuando hay algo que te oprime a ti, tú tienes que ver si te quedas ahí o qué vas a hacer para salir de ahí. Yo en ese momento pues dije, pase lo que pase, vamos para adelante. Él se ayudó con su humildad, con la forma de aceptar las cosas y de quererlas superar paso a paso, su puntualidad, su alimentación, su entrenamiento, el aguante de la tribuna. Cuando debutó, lo llamo Bucaramanga, pero cuando debutó en Medellín yo le dije, vaya pues y entre a ver. Y no le pare bola a nadie. Usted haga de cuenta que usted está jugando en su barrio y aguante, venga, demárquese, toque la pelota, tóquela. Que no vaya a pasar
tiempo y usted no la vaya a tocar, porque yo no me acuerdo cómo iba el partido. Y le digo, vaya y busque la pelota, no espere que le llegue. Vaya y búsquela y tóquela para que usted se dé cuenta dónde está. Es una persona de temperamento fuerte. Cuando algo no le gusta, se nota. Jackson jamás permitió ser discriminado. Nosotros aún seguimos siendo maltratados como negros. Aún en nuestro país seguimos siendo muchos, ¿cierto? Hay una minoría que lo hace, pero todavía seguimos siendo... y ha sido la oportunidad que Dios nos ha dado de salir adelante, ¿cierto? Porque siempre al negro se le ve, el negro parece que tiene que trabajar el doble. El negro ha demostrado que puede salir adelante sin hacerle daño a la sociedad. Si sale un negro en la televisión, negro tenía que ser. Si es otra persona, no. Te voy a contar una anécdota. Me encontré una persona en el aeropuerto de España. No recuerdo, fue de los momentos que más ira tuve. Me encontré una persona, íbamos pasando el control y la persona yo agarro la casetica para poner las cosas y yo giro acá para poner las cosas, pero el señor ya había puesto la de él. Yo no había visto. Entonces yo pongo mis cosas ahí cuando él dice, esa es mía. Y yo le digo, qué pena. Entonces dice el de seguridad, dice, no, pero comparta esa, puede agarrar otra. Y él dice, yo no comparto con negros. En ese momento, mira, yo me le acerqué y se me vino el pensamiento automáticamente, tumba eso, ¿me entiendes? Tumba eso. Vas a quedar preso aquí, no vas a poder viajar. Yo iba a un partido, una convocatoria con la selección. No vas a poder viajar, no vas a dar buen ejemplo. Se me vinieron todas esas cosas. Y el Señor, gracias por darme control en estos momentos. Le dije, ok, Señor, dejé eso ahí. Un momento puede cambiar tu vida, pero un momento también puede ser de ejemplo para otros. No es que tenemos que dejarnos maltratar, pero creo que hay momentos en los que debemos demostrar que si con comentarios me quieres esclavizar, yo ya no soy esclavo, ¿me entiendes? Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo estuve 2 años sin poder jugar. Por la puerta ancha, quieres caminar. Entramos a la recta final en la vida del futbolista retirado y hoy cantante Jackson Martínez. Los placeres del mundo no te van a llenar. Un hombre que ha luchado incansablemente por alcanzar sus sueños. Él quiso ser futbolista y lo logró. Quieres caminar. Se le recuerda en el Deportivo Independiente Medellín, aparte en su campaña profesional, porque fue el máximo artillero en un solo campeonato. Tuvo el récord como máximo goleador en una sola liga. Fue muy bueno, fue muy gratificante porque es el sueño de muchos jugadores. Y en esa época no era tanto como es hoy. Estamos hablando de unos años atrás que era un poquito más difícil ir a colonizar o ir a encontrar un espacio que ya lo estaban generando algunos jugadores, pero que él tenía que jugarse su carta. También soñó con formar parte de la Selección Colombia y pudo hacerlo. El primer llamado fue aquí en Medellín. Para mí fue una alegría inmensa porque iba a estar delante de una parte del público que me seguía, pero a la vez iba también a tener un compromiso muy grande porque esa gente que te seguía aquí en Medellín
pues tú tenías que demostrarle ahí en la selección por qué te estaban siguiendo y por qué te iban a ver también. Los jugadores que llegan a la Selección Colombia también son jugadores que son privilegiados, porque sabemos que todos no tienen la oportunidad de llegar, y al llegar a la Selección Colombia pues es un sueño tanto para él como un sueño para uno como padre y familiar en general. Representó a Colombia ante el mundo en Brasil 2014 en 2 Copas Américas, las de Argentina y Chile. El momento más feliz fue el Mundial. Para un futbolista, el estar en un campeonato mundial y representar a una selección es el máximo logro, es un motivo de orgullo, y Jackson tuvo la posibilidad de hacerlo con nuestra selección. Ese es como uno de los orgullos más grandes de un futbolista, porque primero pues está el anhelo de llegar a un equipo profesional y sostenerse, y luego coger un nivel importante para ser citado a una selección. Y es la felicidad más grande cuando a él lo citaron a la selección, de él, de la familia, de todos nosotros. Para la gente del Chocó fue una alegría inmensa porque el Chocó ha sido marginado y sigue siendo marginado. Lastimosamente, mucha gente que fuera del gobierno busca hacer cosas que el gobierno debe hacer. Algo muy especial que tengo con mi pareja Jackson es que lo más importante para él cuando estábamos ahí en la selección, que teníamos ese tiempo que podíamos compartir, creo que cuando entendió el mensaje de nuestro amado rey, él quería compartir esas buenas noticias con cada uno de nosotros, esa noticia de esperanza, de salvación. Creo que eso fue lo que más me impactó de él. Entonces creo que es algo muy bonito que él tiene y espero que lo siga haciendo, porque nunca sabemos dónde va a caer la semilla que va a dar ese gran fruto. Esas cosas de niños que yo tenía, poder cumplir ese anhelo de dedicarte primeramente a ti, el gol o los que marque, y segundo, dedicárselo a mi pueblo. Que el mundo sepa que Chocó está en el Mundial de Brasil 2014. Dios me dio la bendición de poder disfrutarlo y dedicárselo a todo ese pueblo chocuano. La casa estaba totalmente repleta, llegaron aquí primos, sobrinos, tíos, amigos de allá de Quibdó, de otras partes del Chocó, paisas, vecinos. Fue una locura totalmente. Lo llevamos aquí todo, mejor dicho, fue una cosa impresionante. Miles de personas se volcaron a las calles para recibirlo, para llevarlo en el carro de bomberos, con sus familias. Después, y esto fue apoteósico en el malecón de Quibdó, al lado del río Atrato. Jugó en España, México, Portugal y China. Claro que de ahí regresó con un mal sabor. Mi ida para China fue la oportunidad, que yo tuve para comprender qué estaba pasando con mi pie. Ahí fue donde yo pude comenzar a comprender qué estaba pasando con mi pie, porque tuve otra lesión en la que casi me parten la tibia, mucho más fuerte, que empeoró todo. No pensé que fuera a ser tan delicado, la verdad. Y normalmente tú te encuentras gente negligente, profesional, no sé si decir profesional, porque tú te encuentras gente que sabe lo que tú tienes, pero no te lo dice. Yo había tenido ya 4 esguinces porque mis pies son así cascorvos o arqueados. Y tuve problemas en los tobillos desde que estaba en Medellín. Conozco lo que es un esguince. Esa es la historia de los jugadores de fútbol. Se puede acabar de un momento a otro. Como se le empezó a mermar a él esa posibilidad
gracias, digámoslo así, a esa lesión. Luego de analizar muchas situaciones que venían sucediendo, decidió que era el momento de su retiro. Cuando yo tomo la decisión, fue algo muy pensado. No fue algo a la ligera. No fue que me levanté, no, ya voy a soltar esto, no. Yo estuve 2 años sin poder jugar e intentando entrenar, pero muy limitadamente. Recuerdo que los entrenos que hacía era que entraba a la cancha y era como un comodín. Dos años de recuperación, estuve en Porto recuperándome un tiempo, estuve en Madrid recuperándome un tiempo, fui a China, fui a Indianápolis, Miami. Hubo un momento en el que yo sentí que no avanzaba, o sea, no avanzaba la recuperación. Iba muy lenta, muy lenta. Y en ese momento pues tú te fortaleces, pero las lágrimas salen porque tú sientes también. ¿Ya? Y las lágrimas son parte de tu expresar el dolor que sientes sobre una situación. Y me decía, Bote, la verdad yo pues tengo muchas ganas de seguir jugando, pero realmente el día a día lo estoy sufriendo mucho. De alguna manera no quiero como manchar todo lo bueno que he hecho en mi carrera terminando de cualquier forma en algún equipo solamente por recibir un salario o por intentar jugar y de alguna manera pues seguir sintiendo ese gozo que le da a uno levantarse todos los días a entrenar. Pero él lo empezó a percibir y yo creo que fue muy sensato, porque ya de verdad cuando uno ya lo veía dentro del campo, uno sabía que él ya estaba sufriendo. La lesión de Jackson era bastante delicada, todo el tiempo que tuvo, porque él sufrió mucho con ese tema de esa lesión, pero muchísimo. Mire que se aferró a Dios y Dios lo recuperó y fue a terminar en el Portimonense de Portugal. Luego él se da cuenta que se está resintiendo muy seguidamente y dice, no, es más fácil uno dar un paso al costado que de pronto no llenar las expectativas del club que lo lleva a uno. Se despidió del fútbol sabiendo que le entregó los mejores años de su vida. Cerrar el ciclo no fue fácil. Estoy sorprendido por tantos mensajes de apoyo que he recibido y pido disculpas por no poder responder a todos sus mensajes. Por eso hago este video, para agradecer el apoyo, el afecto que sienten por mí y admiración por mi trabajo. Se fue agradecido, con la conciencia tranquila y con un proyecto entre manos, ser cantante de música cristiana. La música no le llegó a la vida, nació con él. Eso lo lleva por dentro. La música, la verdad, lo llevo desde niño, y principalmente este género, que por medio de un amigo en el barrio Los Ángeles, en Quibdó, me quedó como que ese género, porque él tenía televisión ahí en la casa, cable, y ponía un canal en el que pasaban rap todo el día prácticamente. Entonces ya me quedó como ese sonido. De hecho, yo creo que hubiese sido su segunda opción si las cosas no se hubieran dado por el deporte. Él sentía que debía cantarle a Dios. Su vida cambió desde que se dejó tocar por el Señor. Me sorprendió cuando él empezó a crecer en la fe. Me di cuenta cuando él estaba en México, yo lo llamaba, angustiada, este muchacho no me contesta. Cuando me contestó lo regañé y me dice, no mami, yo estaba buscando una iglesia. Entonces eso alegró mi corazón, él solo por allá. ¿Qué hizo? Empezó a buscar dónde congregarse, dónde reunirse, que fue algo muy bonito. Ya él empezó a crecer y a madurar más espiritualmente. Y ahora que ya ha empezado
también a cantar música para Dios, música edificante. Cuando yo choco con Dios, tenía una vida de lujuria, una vida de gozo en los pecados, disfrutaba pecar, porque yo no lo veía como pecado, lo veía como todo el mundo lo hace. Entonces todo pensamiento malo o erróneo que tú tienes, tú dices, todo el mundo lo hace. Para salvación han decidido llevar su vida. Tú no vas a ver a Dios como tu todo hasta que sea lo único que tú tienes. Y tomé la decisión de caminar con Dios y no estar con nadie, enfocarme a Dios. Él no parecía un jugador de fútbol. Él puede llegar en este momento a hablarle a uno de espiritualidad con mucha autoridad, porque él a través de su vida ha creído en eso. La mezcló con la religión, que también ha sido como su otra gran pasión, y yo siento que lo disfruta mucho y me da mucha alegría porque pues uno poder seguir haciendo lo que ama, aunque sea en otro campo, pues es lo que uno siempre quiere después de que se retire. Jackson, además de dedicarse ahora a la música, patrocina jóvenes talentos que están buscando abrirse camino en el fútbol profesional. El director técnico de esos soñadores falleció hace poco víctima de COVID. Días antes de morir, había grabado este mensaje para su querido y admirado amigo Jackson Martínez. Bueno, la importancia de la fundación es bastante en la vida de todos esos jóvenes, porque si bien no solo influye en lo deportivo, influye en lo social, el acompañamiento de su familia, el acompañamiento, tema económico de los muchachos, muchos que muchas veces vienen sin desayunar o sin un pasaje. El día menos esperado, conoció a la que sin saber sería el gran amor de su vida. Y ella no tenía novio, yo tampoco tenía novia. Entonces nos sentábamos juntos siempre. Y así fue como nos fuimos conociendo, empezamos a conversar. Y llegó un momento en que llegamos a la casa y yo dije, esta es la mujer que yo quiero para mí. Y yo tomé la decisión de comenzar una relación. Pero la prueba fue pedirle un beso a ella. Si ella me lo daba, para mí iba a ser una tristeza porque yo iba a cortar ahí de raíz todo. Si no me lo daba, para mí era como que vamos bien. Y en ese momento llegamos a la casa de ella y yo le digo, nos vamos a despedir, yo le digo, ¿me regalas un beso? No, yo no le doy besos a quien no es mi novio. Y en ese momento él no era mi novio. Y no, ya me bajé del carro, ya no se lo di. Y yo, no, así es, está bien. Me despedí y yo me fui como que contento. Entonces desde ahí ya, bueno, como que se fueron comenzando ahí las cositas diferentes entre nosotros y bueno, ya terminamos siendo novios. En ese momento, ya después de 2 años y medio, yo dije, esta es la mujer que yo quiero para mi vida. Esta es la mujer que yo quiero para mi vida. Y fue en Quibdó, en unas vacaciones, en casa de mis padres, que yo le dije a ella por primera vez, te amo. Y ya yo estaba pensando ya en el matrimonio. Realmente nosotros jurábamos mucho al Señor y yo creo que eso fue una de las cosas que nos ayudó a los dos a permanecer ahí. La gente decía que el matrimonio era un mal necesario. Yo me casé también a los 21 o 22 años. Y si uno tiene la visión de hacerlo y encontrar una buena mujer, le ayuda muchísimo. Y fue una muy buena decisión. Para mí ser padre ha significado, mira, aprender a ser cada vez más humilde, porque con tus hijos aún pequeños te enseñan muchas cosas y va a haber momentos en los que tú necesitas pedirle perdón a tus hijos, y yo con mis hijos lo hago desde pequeño. Adora, ama a sus hijos, su hija enamoradísima de él, su hijo Josué, ni decir, realmente es un papá muy dedicado.
es un padre dedicado, es un padre excelente, es un padre que está pendiente, muy, muy pendiente de sus hijos, que apoya muchísimo a su esposa. Sobreprotector, eso sí, sin duda, ¿cierto? Uno dice, hombre, viajen ustedes y nos dejan a los niños. No, los niños se van con nosotros porque yo tengo que aprovecharme de mis hijos totalmente. Así fue el paso de Jackson Martínez por Se dice de mí, un hombre lleno de muchos triunfos en el fútbol. Pero sin duda, la mayor satisfacción de su existir es tener a Dios y a su familia en su corazón. No, jefe, Jackson, fundador de esta hermosa fundación, quiero desearte pues un saludo y recordar lo importante que sos no solo para este grupo humano de trabajadores, sino para todos estos jóvenes que algún día logran o quieren llegar a ser como vos, lograr sus sueños. Lo felicito, me alegro mucho por todos sus triunfos y bueno, se hizo con mucho cariño en su momento y que siga para adelante. Mi hermano, sabes que te quiero mucho, que te admiro mucho, eres un gran referente, así que muchas bendiciones por ese gran ejemplo que eres. Un abrazo, maní. Que esté bien, que Dios me lo bendiga y que siga para adelante. Un saludo muy cariñoso, afectuoso. La mejor de las suertes para ti, para tu familia en esta nueva etapa familiar y profesional que encarnas. Cuídate mucho, hasta siempre y te llevamos siempre en el corazón. Te quiero mucho, eres fuente de inspiración en la vida de todos nosotros. Admiro tu humildad, todo lo que hiciste pues es muy grande, pero creo que lo más grande que tienes es lo que eres como ser humano. La gente me llama mucho, te quiere mucho, tu humildad y tu sacrificio y tu entrega por todo lo que te propones. Sigue siendo ese ícono en la familia, sigue siendo ese faro en la familia, sigue siendo el hombre que marca el norte y que marca la pauta en tu hogar y en tu familia. Te amo mucho y te mando un abrazo grande y enorme. Dios te bendiga. Te admiro demasiado, te amo con todo mi corazón y bueno, te envío besos y abrazos. Hola Jackson, mijo, querido del alma. Te felicito por ser un siervo de Dios. No solo jugaste fútbol, sino que ahora sos un hijo de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero, te adoro, mijo, y sigue adelante, que para allá es que vamos. Me siento muy orgulloso de él y que siga siendo esa persona que es disciplinado, honesto, trabajador, entregado por su sueño, por lo que quiere lograr. Entonces, decirle que le deseo lo mejor. Jackson Arley, te amo mucho. Has sido mi inspiración. Te felicito por esa gama de esposo que eres, de padre, de hijo, de hermano, mejor dicho. Eres una excelente persona antes de ser un profesional. Y tú has sido un hombre que me ha guiado, que siempre me busca alimentar en los caminos del Señor y que ha sido de gran testimonio para mí y sé que para muchos. Dios te bendiga, te amo mucho, mi vida. Gracias por enseñarme a jugar fútbol de pequeño. Gracias, papá. Me gusta jugar con él y también me gusta jugar algunas cosas, jugar fútbol o jugar mucho, o saltar en el trampolín. Te amo. La gratitud. Aprendí a ser grato con Dios y con las circunstancias que me rodean. Y yo lo he aprendido a vivir en escasez, pasar necesidad, como a tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, mi gente, esto era lo que había, esto es lo que soy. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo a todos.